¿Quién vas a hacer translation, Johnny? ¿Sí? En esta tarde quiero que veamos cómo podemos encontrar en la palabra de Dios pruebas de que la Biblia es palabra de Dios. Today I want to focus on the proof in the Bible that it is God's and it is true. Hay estudios que se han hecho referente a lo que pasa con los jóvenes que crecen en las iglesias. There's been studies done in reference to teens who have grown up in church. Que para cuando se van al colegio y empiezan sus estudios, pierden la fe y se apartan de la iglesia. That when they go to college and they begin their studies, they lose their faith. A muchos de ellos se les ha hecho la pregunta que por qué se han alejado. So they question them on why they separated themselves or lost their faith. Y la respuesta de ellos es que cuando recibieron el estudio de la evolución, the response was that when they received the study of evolution, entonces los hizo dudar de su fe. Y el problema es que muchas veces no les hemos dado el estudio, un estudio más enfocado en las evidencias de la ciencia en la Biblia. But they haven't focused on the evidence of science in the Bible. Y tal vez los que enseñamos la palabra de Dios no hemos dado esas respuestas. And us who preach the Word of God haven't given those that evidence. Como decía Bon la semana pasada, Like Vaughn said last week, que hay muchas preguntas. there's a lot of questions. Y la Biblia es el libro de las respuestas a las And preguntas. the Bible is supposed to be the answer to those questions, to a lot of those questions. En estas semanas he estado hablando con un ateo en el trabajo. These past couple of weeks I've been speaking with an atheist at work. Y no solamente un ateo, sino que un blasfemo en contra de Dios. Not just an atheist, but one who blasphemes against God. Alguien que lo maldice Someone who curses God. Para burlarse Make de a la mockery, fe make a de los mockery out of cristianos. Christians and their faith. Y Dios puso en mi corazón And God put in my heart estudiar un poco acerca de la ciencia to study the science. y qué evidencias podemos encontrar de ciencia en la Biblia. And what evidence can we find of science in the Bible? Según los científicos, han llegado a las conclusiones de que para que pueda existir todo, Scientists have came to the conclusion that for everything to exist, tiene que existir el tiempo, time has to be relevant, el espacio space, y la materia, and matter. las tres juntas All al three of mismo them tiempo. at the same time, together. Y la Biblia es el único libro And the Bible is the only book de todas las religiones out of all religions que empieza así. that starts like that. En el principio It says, in the beginning, creó Dios los cielos y la tierra. God created the heavens and the earth. Ahí están los tres elementos: So there's the three elements: tiempo, time, espacio space, y materia. and matter. En el principio, In the beginning, Dios creó God created los cielos y la tierra. the
heavens and the earth. Ahí están los tres elementos que dice la ciencia que son necesarios para la existencia del universo. And there it speaks about the three things that are necessary according to science. Y esto le mostraba al ateo, al compañero de trabajo. And I showed my coworker this, the atheist, También le decía otra cosa. and I also told him something else. La Biblia dice que Dios tomó del polvo y le dio forma al hombre. The Bible says that God took the dirt and formed man. Y los científicos, le digo yo a él, si con el avance de la ciencia en nuestros días, I was telling him this, with the advances of science nowadays, sería muy fácil probar it'd be real easy to prove que lo que dice la Biblia es incorrecto. that the Bible is incorrect. Pero los mismos 14 elementos principales que existen en el polvo de la tierra existen en el cuerpo humano. 14 elementos esenciales. But the 14 elements in dirt are actually part of us. No, se encuentran en el cuerpo. They're Esos found 14 elementos. physically in our body. Those same 14 elements that are in dirt are found in our body. Okay. Los científicos dicen, los ateos, Atheists say que somos polvo de las estrellas. that we are dust from these stars. Están cerca de la verdad. They're close to the truth, Y están asegurando lo que dice la Biblia. and they're basically verifying what the Bible Un says. científico ateo dijo estas palabras. An atheist scientist said these words. Somos literalmente polvo de las estrellas. We are literally dirt from the stars. Pero la Biblia dice que somos polvo de esta tierra. But the Bible says that we're dirt from this earth. Así que la ciencia no puede desmentir a la palabra de Dios, sino afirmar lo que Dios ya había dicho. So atheists and scientists can't discredit the Bible without already proving what's already been said. Muchas veces cuando somos confrontados con pruebas científicas y palabras de la ciencia, muchas veces van enfocadas a hacernos sentir o avergonzarnos. ¿Entendiste? A lot of the times when we try to compare the Bible to science, we don't feel informed, or we might be embarrassed. Y la palabra más correcta sería sentirte avergonzado de hablar de la Biblia con tus compañeros de la universidad. And it might be more of being embarrassed to speak about this particular subject with maybe classmates in your university, or professors. Y esto se debe a la falta de conocimiento de la palabra de Dios. And this is from lack of knowledge of the Word of God. Recuerden que la ciencia ha gastado millones de dólares y miles de horas de trabajo para llegar a conclusiones que ya estaban en la Biblia. And so the point is that scientists spend thousands and millions of dollars and all this time to basically prove what the Bible already said. Y no es que la Biblia esté en contra de la ciencia, And it's not that the Bible's against science, pero sí está en contra de las mentiras en nombre de la ciencia. but it is against the lies in the name of science. Por ejemplo, la ciencia dice que en el principio hubo una explosión For example, science says that in the beginning there was an explosion, y que de la nada se creó todo and that from nothing something was created, y que del desorden vino el orden. and from disorder came order. Porque todo el universo está regido por leyes. Because the universe is controlled by laws. Todo que tiene que ser perfecto. Everything has to be perfect. La distancia de la Tierra al Sol tiene que ser perfecta. The distance from the earth to the sun has to be perfect. Todo tiene que estar alineado en un orden de leyes universales del espacio. All the universal laws have to line up. Todo está regido por leyes. Everything is controlled by laws. Nada está dejado
al azar. By chance. It's nothing by Nothing is chance. by chance. Todo tiene un orden en el mundo. Everything has an order. Nuestros cuerpos están regidos por leyes. Our bodies are regulated by laws. La tierra está regida por leyes. The earth is regulated by laws. El clima está regido por leyes. The climate is regulated by laws. ¿Y quién estableció todas esas leyes? Who established all these laws? ¿Son acaso por nada? Nada creó todas esas leyes. Is it just that nothing created something, all these laws? Cuando vemos esta posición de la ciencia y nuestra posición como creyentes de lo que dice la Biblia, When we look at the position of the scientists and then the position of us Christians and what the Bible says, ¿qué se oye más lógico? what sounds more logical? Que de la nada se creó todo, That from nothing came something, o que un ser poderoso fuera de esta creación creó todo. or that an almighty being out of our laws created everything? Toda la creación nos enseña que hay una inteligencia detrás de la creación. All of life shows us that there is intelligence behind it and a structure to it. Ahora vemos la palabra de Dios, Isaías 40:22. Sí, Isaiah? Isaías 40:22. Isaiah 40:22. Léelo. He sits enthroned above the circle of earth, and its people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like a canopy and spreads them out like a tent to live in. Ok. Aquí encontramos dos verdades. Por mucho tiempo se creyó que la tierra era plana. Here we see two truths. For a long time it was believed, or now we know that the earth is circle, right? Round. Round, no. Sphere. Era cuadrada. Yeah. Plana. No, que la gente, los humanos creían que era flat. Back then we believed that the earth was flat. Por mucho tiempo se creyó eso. Yeah, for a long time that was believed. Algunos decían en la mitología que algún elefante o una tortuga sostenía la tierra. Greek mythology, they would say maybe a giant turtle, held the earth. Porque no había conocimiento de eso. There was no knowledge of that. Pero vemos en la Biblia, miles de años atrás, Here we see a book that was written millions of years ago. no millones, Thousands of years ago. que la tierra era un círculo. And it says that the earth is a sphere, a circle. Y según la teoría de los científicos, And so the theory of the scientists dicen que el universo se va expandiendo basically says that the universe is expanding como una tela que se desenrolla. like a cloth that spreads out. Aquí vemos en la palabra de Dios, Here we see in the Word of God, léelo otra vez. He sits enthroned above the circle of the earth, and its people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like a canopy, and spreads them out like a tent to live in. Él desenrolla el universo y se va desenrollando como una tela. And he basically stretches out the universe like a cloth. Y eso es lo que dicen los científicos, And it's the same thing that the scientists are theorizing, que el espacio se va expandiendo, el universo se va expandiendo. that the universe is consistently expanding. Así que vemos aquí unas verdades científicas que se pueden comprobar con la ciencia y que están escritas en la palabra de Dios como revelación de Dios. Here we see science prove what's already written in the Bible, and God confirmed what's already there. Yo lo que hacía con este ateo And so what I did with my coworker, the atheist, es traer el conocimiento científico was that I brought the scientific knowledge
a lo que dice la palabra de to Dios. what the Word of God says. Vamos a ver a Job 36 del 27 al 29. Job Ujú. ¿qué capítulo? 36. Job 36, Verse 27 to 29. verse 27. He draws up the water. He draws up. Pero aquí vamos a ver cómo funciona la evaporación, cómo el agua sube a las nubes y cómo es transportada por las nubes. Here we're going to see how the condensation works and the process of precipitation and what science has proven, what is already stated in the Bible. And so verse 27 says, He draws up the drops of water, which distill as rain into the streams. The clouds pour down their moisture, and abundant showers fall on mankind. ¿Sí? ¿No terminaste, no? La 29. Sí. Who can understand how he spreads out the clouds, how he thunders from his pavilion? Amén. Entonces aquí vemos el proceso de la evaporación, el proceso de cómo Dios trae la lluvia hacia la tierra. Here we see the process of how God brings rain to the earth. Otra verdad científica que han descubierto a través de muchos estudios y de poderosos instrumentos multimillonarios One of the scientific truths that they recently discovered with hours of research and millions of dollars spent on machinery es que el universo se está envejeciendo y está muriendo. is that the universe is growing old and dying. Vamos a ver lo que dice Salmo 102, So Psalms 102, 25 al 26. 25 to 26. In the beginning you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. And they will all wear out like a garment. Like clothing you will change them, and they will be discarded. Tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecen, como un vestido los mudarás y serán mudados. Vemos claramente Here we clearly see que lo que dice la ciencia, que el universo se está envejeciendo, that what science says about the universe getting old, que el sol se está envejeciendo y está muriendo. that the sun is growing old and dying. Y la palabra de Dios dice que la creación se envejece And in the Bible it says that creation will grow old. como un trapo. It says that they will wear out like a garment. Eso está escrito en la palabra de Dios. It's already written in the Bible. Cuando tú conoces todas estas verdades bíblicas, When you know all these biblical truths, puedes hacer frente a las preguntas. you can actually respond to these questions. Hebreos capítulo 1, versículo 10 y 12. Hebrews chapter 1, El 10 y el 12. Dice, tú, oh Señor, desde el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. In the beginning, Lord, you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. You will roll them up like a robe, like a garment. They will be changed, but you remain the same, and your years will never end. Dice un artículo científico So, scientific articulate que hablan acerca de esto. Dice, los astrónomos crearon un video explicando la muerte lenta del universo. So in this article, it states that scientists have discovered the slow death of the universe, Y eso estaba escrito en la Biblia. and this was already written in the Bible.
Lo vimos en el Antiguo Testamento We saw it in the Old Testament, y lo leemos en el Nuevo Testamento. and we read it again in the New Testament. Nosotros ahora, por el estudio y la ciencia, So us nowadays, because of studies in science, sabemos que hay un mundo invisible. we know that there's a invisible realm, Moléculas, células, átomos. molecules, atoms. So, El mundo visible está hecho de lo invisible. That the visible is made out of the invisible. Si el cuerpo humano se separara célula por célula, If the human body were separated cell by cell, sería invisible a la vista. it would be invisible to the eye. Pero esto no lo sabían los que escribieron la Biblia. But the people who wrote the Bible didn't know this. Pero el que les dictó las palabras sí lo sabía. But the one who dictated the words did know this. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebrews chapter 11, verse 3. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. On verse 3 it says, by faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Entonces primero fue lo invisible And so in the beginning it was the invisible para crear lo visible. to create the visible. Primero fue todo lo que no se miraba con el simple ojo humano. So first there was everything that we couldn't see with the physical, with our human eye, Para que entonces se formara todo lo visible. but so that everything that is visible can be formed. Y esto se aplica a toda la creación del universo. And this is applied for all creation of the universe. Los materiales sólidos, The solid materials, los líquidos, liquids, nuestro cuerpo, our body, todo está hecho de compuestos invisibles al ojo humano. everything is composed of these invisible components. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. And this is what the Word of God already stated. Y esto es lo que compartía con este compañero de trabajo. And this is what I was sharing with my coworker. Ahora vamos al área de la salud. Now I want to talk about the area of health. Aún estamos aprendiendo lo que son las prácticas de higiene para tratar de evitar los contagios. Hoy apenas estamos aprendiendo cómo evitar contagiarse de diferentes enfermedades. So even with all the scientific advancements we have nowadays, we're just learning about the contagious, spread of viruses and diseases, Y cómo prevenirlos. and how to prevent these. Pero la Biblia ya nos enseñaba eso. But the Bible Levíticos. already showed us how to do this. Dios hablando al pueblo de Israel. And so God speaking to the land of Israel, En Levíticos capítulo 15, versículo 11 al 13. Leviticus 15, 15, Sí. 11, 11. Yeah. 11 al qué? 13. 13. So Leviticus 15:11. Anyone the man with a discharge touches without rinsing his hands with water must wash their clothes and bathe with water, and it will be unclean till evening. A clay pot that the man touches must be broken, and any wooden article is to be rinsed with water. When a man is cleansed from his discharge, he is to count off 7 days for his ceremonial cleansing. He must wash his clothes and bathe himself with fresh water, and he will be clean. Aquí vemos las leyes de purificación que podíamos ver solamente como leyes religiosas. Pero no, Dios sabía cómo lidiar con estas situaciones. And so here we see directions on how to deal with these type of things. And for a long time, this was thought to only be religious, but in fact, we can apply it to what's going on today. ¿Cuáles son las recomendaciones ahora?
And what are the recommendations of today? Mantener distancia, Maintain your distance, lávate las manos, wash your hands. cuando regreses del trabajo a tu casa, When you come home from work, tienes que lavarte todo, bañarte y lavar tu ropa. you have to wash your clothes, bathe with water. Dice que al principio de los años 1900, In the early 1900s, el alta de mortalidad en las mujeres que estaban dando a luz era muy alta, the mortality rate of women who were giving birth was real high, especialmente las que lo hacían en hospitales. especially the ones that would do it in hospitals. La mortalidad en los hospitales era más alto que la mortalidad con las que tenían sus hijos con parteras. The mortality rate of people who were having their children in hospitals was higher than those who did it at home. ¿Por qué? Why? Porque dice que los doctores iban a examinar pacientes que habían perdido la vida So it would say that the doctors that would help them out would also be going and check on the people who were losing their lives. Ajá. Y la fecha que di es más antigua, 1840 a los 1850, más o menos por esa... So por esa from 1840 to 1850 es cuando se da esto. is when these studies are made. Los doctores tocaban a los muertos, The doctors would touch the dead, los cadáveres, y luego se iban a atender a las mujeres que estaban dando a luz sin lavarse las manos. so these doctors were touching dead patients or dead victims and then going back and helping women give birth. Entonces ahí estaban contaminando a los pequeños que estaban haciendo. And so they were contaminating the babies, the newborns, ¿Por qué? Porque no aplicaban la ley de lavarse las manos. because they weren't applying the law of washing their hands. No había leyes de higiene. There wasn't hygiene laws like there is today. Pero miles de años antes se había dado esa ley de higiene. But thousands of years ago, this law was already written for us. Que no se te podía tocar a un enfermo y tocar a otra persona sana. That you couldn't touch a sick and then touch someone healthy. Levíticos 13:46. Leviticus 13:46. 46. Dice, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera de su morada. As long as they have the disease, they remain unclean. They must live alone. They must live outside the camp. Wow. El que está enfermo, el que tiene una llaga, y está hablando de la lepra, tiene que permanecer solo afuera, alejado de los que están sanos. ¿Cómo se llama eso? Quarantine. So we call this today quarantine. Cuarentena. Leímos anteriormente que el que tiene flujo debería permanecer 7 días alejado. Y se sabe hoy que la mayoría de los virus tienen un periodo de incubación de unos 7 a 14 días. So we know in the Bible that it says 7 days that you must remain in quarantine. And nowadays we know that the incubation period for a virus to live in the host is about 7 to 14 days. Dice que durante la Edad Media, entre los 1400 y 1500, cuando la peste bubónica, In the 1400s, 1500s, la 1400s, Middle Age, 1500s, Middle Age, cuando la peste bubónica, when the bubonic plague, bubonic plague, no se ponían estas reglas en práctica. these rules weren't placed and they weren't practiced. Es por eso que familias enteras morían, And this is why entire families would die, porque no había una separación de los enfermos de los sanos. because there wasn't a separation from the sick. Así que aquí vemos otra vez una prueba de la confianza que podemos tener en la palabra de Dios. And here we see just more proof of the confidence that we can have in this word. Y cómo la ciencia no puede
contradecir lo que dice la Biblia, and how science can't really contradict what the Bible's already said. sino que afirma lo que dice la Biblia. It only reassures what it's already written. En Levítico 17:14 In Leviticus 17:14, dice, porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Leviticus 17:14 says, because the life of every creature is its blood. That is why I have said to the Israelites, you must not eat the blood of any creature, because the life of every creature is its blood. Anyone who eats it must be cut off. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Because the life of the body is in the blood. ¿Qué es lo primero que nos hacen para diagnosticar si tenemos un problema de salud? What is the first thing that they do to diagnosis with the illness? Toman sangre. Blood test. Y en la sangre pueden saber lo que está sucediendo en el cuerpo. And in the blood, they can find out what's going on in the body. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Because the life of the body is in the blood. Por mucho tiempo se creyó For a long time, it was believed que se tenía que cortar y dejar que se escapara la sangre, que saliera o desangrar a una persona for a long time, it was believed that you had to, cut off the arm of someone and let them bleed out para que se sanara. so that they can be healed. Pero estaban haciendo un gran error. But they were making a big mistake Porque la vida del cuerpo because the life of the body está en la sangre. is in the blood. Bendito Dios. Vamos a dar otras, un poco sobre la profecía. So I just want to go into more of the prophetic. La palabra de Dios no solamente tiene pruebas que se pueden comprobar a través de la ciencia, Not only does the Bible have scientific truth, pero es un libro que también puede predecir el futuro but it's a book that is able to predict the future con exactitud. with pinpoint accuracy. Hay cientos de profecías There's hundreds of prophecies written in the Bible. acerca de los reinos que ha habido en la tierra, de los reinos, de los gobiernos. Talking about the government and the earth and the kingdoms. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Ahí nos habla de cómo Israel sería esparcido por toda la tierra y después Dios mismo los traería de vuelta.